Desde Semana WP queremos dar las gracias a todos los ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro Lexpimes, Lucushost y Arsis. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un placer que estés aquí. Me alegra muchísimo que estés viendo este vídeo y espero que aprendamos mucho juntos, ¿vale? Esta charla la llamé Hablando con robots, web semántica y datos estructurados. Si me conoces, mi nombre es Juan Jari Velázquez. Si no me conoces, suelo hablar muchísimo de SEO, pero esta vez quise sacar incluso el SEO del título, porque hablando con Ivonne quise ofrecer una charla un poco diferente, hablar un poquito más de la parte de los datos estructurados y la web semántica. Y bueno, sí, evidentemente todo va a terminar en el SEO, pero bueno, quería ver una parte histórica y una evolución muy interesante, así que espero que lo disfrutes, aprendamos todos y bueno, veamos algunas cosas interesantes que igual no conoces. Si no me conoces, mi nombre es Juan Jari Velázquez Fernández, soy consultor SEO, bueno, también estoy en temas de JavaScript aprendiendo últimamente. Puedes contactarme a través de juanjari.com, tengo un podcast SEO para WordPress y una pequeña agencia de SEO que es QSEO. Pero bueno, vamos al lío. Seguramente, no sé si habrás visto esto antes, esta es la primera web. Normalmente yo suelo ser bastante interactivo en mis charlas, así que voy a hacer muchas preguntas y voy a sentir como que estés aquí escuchándome y respondiendo por mí, así que no piense que me estoy volviendo loco. Es que realmente hacer una clase sin interacción siempre es complejo. Esta primera web, si no la conoces, fue bueno, en el año 1990, la saca Tim Berners-Lee. En estos enlaces, que por cierto les dejo por supuesto el documento para que puedan revisar y ampliar toda la información que estaremos dando en esta charla, pueden darle clic simplemente y te va a llevar a cómo funcionaba originalmente esa web, ¿no? Lo primero que destaca, y es algo que me llama muchísimo siempre de esto, es los links. Los links son definitivamente el corazón de Internet desde muchos puntos de vista, porque es la vía de comunicación perfecta, la que permite la comunicación entre distintos tipos de documentos, entre distintas páginas web. Y esto es muy importante. Aquí tenemos, ya verán por qué, por supuesto. Aquí tenemos una foto de Tim Berners-Lee con su super computador en ese momento. Ahora sí, seguramente era muy bueno en ese momento, pero bueno. Y bueno, es un hombre que le debemos muchísimo y lo voy a mencionar muchísimo en esta charla porque es muy relevante todo lo que es la web semántica y Internet gracias a este hombre. Una de las principales motivaciones de Tim Berners-Lee al inicio, uno de los principales lamentos de alguna manera que él mismo señaló, es que al principio él quería que su web desde el comienzo fuera más semántica, fuera una web semántica que permitiera que los ordenadores fueran capaces de entender distintos tipos de datos y sus relaciones entre ellos. Parece sencillo, pero no es tan sencillo y evidentemente tiene un grado de complejidad. En las primeras webs, en los años 90, evidentemente todo esto no fue posible. Realmente la web semántica es algo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, como veremos ahora. ¿Cómo se ha ido construyendo? Gracias a este organismo que es la World Wide Web, el consorcio de la World Wide Web, que es este logo que veremos también varias veces a lo largo de la charla, que permitió de alguna manera y que sigue permitiendo que quien rige los estándares de la web, quien protege un poco como es el protocolo y una serie de estándares. Y bueno, para ellos una de sus principales motivaciones o funciones ha sido el añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web, precisamente para hacerlo más semántico. Y claro, aquí estamos con unas palabrejas, mi madriña, que casi dame con un diccionario, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso porque sí que es importante entender esta afirmación, ¿no? Primero metadatos, es la más fácil, empecemos por lo más fácil. Bueno, datos que describen otros datos, hasta ahí bien, creo que seguro nos entendemos. Ahora bien, semántica. Igual la controlas, pero bueno, son significados de los términos lingüísticos. Es que el lenguaje es muy rico. Y el lenguaje, al ser tan poderoso, también tiene una misma palabra puede significar muchísimas cosas. Y a su vez también tenemos la ontología, que es esa jerarquía de conceptos, propiedades y relaciones, que es muy importante. Entonces, de esta manera es lo que es la web semántica, buscar, entender bien los distintos significados de las cosas y cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? Entonces, por supuesto, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué nos liamos, no? Una web es una web con un código y ya está, ¿no? No, pero bueno, tiene varias ventajas dejarnos tratar de tener una web cada vez más semántica y cada vez más completa. Varias ventajas, entre ellas, uno, mejor organización del mundo y de todos los datos, por supuesto. Mejores resultados para búsquedas muchísimo más precisas. Hay que entender que una búsqueda puede ser textual, pero seguramente no va a ser rica para nosotros, no va a ofrecer un contexto, no va a ofrecer un significado. El tema de las búsquedas es muy complejo, es bastante más complejo de lo que parece, porque claro, podemos referirnos a muchas cosas y lo vamos a ver con muchos ejemplos, ya lo veremos.
por supuesto, una mejor gestión del conocimiento, porque la cantidad ingente de datos que producimos en Internet es muy amplia, es demasiado vasta, y evidentemente si controlamos mejor esos datos de alguna manera que nos sirvan a futuro, va a ser muchísimo mejor. Esto seguramente algunos no estarán de acuerdo, pero bueno, yo creo que el lenguaje de la web básicamente es HTML, CSS y JavaScript. Sí, yo sé que está el PHP y todo lo demás, pero el lenguaje de la web como tal de los navegadores es estos tres lenguajes. Evidentemente el CSS para los estilos, el JavaScript para ciertas funcionalidades, pero la esencia, la estructura es el HTML. El HTML, que es un lenguaje de marcado muy sencillo, es el lenguaje de Hypertext Markup Language, el lenguaje de marcado de hipertexto, nos permite, que se ha convertido como el estándar de la web a nivel internacional, y es algo positivo. Es un, como se llamaba antes, un lenguaje multimedia, en el sentido de que nos permite no solamente poner texto, sino además hacer recursos de imágenes, hacer recursos de vídeos, de cualquier multimedia, como dice mismo la palabra. Pero tiene una pequeña limitación. Esta pequeña limitación son las categorías y las relaciones. A través del HTML, ver las categorías y las relaciones es un poco más complejo. Es un poco más complejo y ya lo vamos a entender. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Si HTML es el lenguaje de la web y tiene problemas para la web semántica, tiene ventajas, pero también tiene buenas, ¿cómo hacemos? Vale, yo aquí les voy a poner a lo largo de toda esta charla este ciclo histórico, desde 1990 hasta el 2020, hasta la actualidad. Así que para situarnos en distintos puntos, porque vamos a ir saltando a lo largo del tiempo. Esto va a ser como una peli de Tarantino, vamos a saltar a lo largo del lapsus de tiempo. Entonces nos remontamos al año 97, en la época de Friends. Ya viendo la ropa, ya estoy seguro que muchos de ustedes se vistieron así, ¿no? ¿Sí o no? Yo también, sí, por supuesto. En el año 97 nace Google. Mirar este logo. Claro, esto siempre, a mí históricamente esto me flipa muchísimo. Es decir, ¿cómo la gente antes del 97 buscaba algo o encontraba algo? Pues sí, la gente encontraba y buscaba. Google fue algo a partir del 97. También este logo, que siempre lo pongo en las charlas porque me parece tan feo, que también nos induce a entender que, oye, a los ingenieros dejémosles con sus cosas de ingenieros, y a los diseñadores vamos a dejarles con sus cosas de diseñadores, porque la verdad que el logo no daba para mucho, ¿no? Pero bueno, fue brillante el nacimiento de este algoritmo y de esta empresa. Sergey Brin y Larry Page, Sergey Brin y Lawrence Page, se conocieron en la Universidad de Stanford, en el Departamento de Ciencias de la Computación, haciendo su doctorado. Y bueno, lo patentaron en el 97, publicaron este artículo en el 98, que es un artículo muy breve que les dejo también en PDF. Sienta un poco las bases de lo que es el buscador, la anatomía de un motor a larga escala, un motor de búsqueda a larga escala. Esto está todo enmarcado en una disciplina científica que es un poquito complejita, pero que no es lectura para ir a dormir, que se llama Information Retrieval, o búsqueda y obtención de la información, pero bueno, interesante simplemente para que lo sepan. En este pequeño artículo sienta unas bases que a mí siempre me gusta recalcar y lo traigo casi siempre a las charlas. ¿Por qué? Porque me parece una esencia importante, que es que entender que Google se ha diseñado para rastrear e indexar la web de la forma más eficiente. Y esto es importante, porque para poder lograr este objetivo tenían que mejorar su tecnología de rastreo que existía hasta ese momento, tenían que ser muchísimo más rápidos, tenían que mejorar todos los sistemas de almacenaje, porque evidentemente guardar la información de una página web ocupa un espacio, y tenían que tener más precisión para mejorar los resultados que hasta ese momento eran los buscadores que, no sé, dependiendo de las edades de ustedes, algunos igual ni recordarán AltaVista o Yahoo, pero bueno, seguramente muchos de ustedes sí, ¿no? Entonces, una de las cosas que les ha permitido a ellos precisamente mejorar y mejorar muchísimo en la ordenación de los resultados, en ese algoritmo de la ordenación de los resultados, ha sido el concepto de PageRank. Un concepto que volvió loco a muchísima gente durante mucho tiempo, porque era una valoración de 0 a 100, donde la gente se volvía loco por tener mayor nivel, que funcionaba un poco parecido al índice de citación o citation flow, típico en la escritura de artículos científicos, donde mientras más citas recibías de alguna manera, más referencias recibía tu página web, en principio es que era más relevante para según qué tipo de ciertas búsquedas. Entonces, bueno, esto generó un valor del link, un valor numérico, una cualificación numérica de una web, algo que era bastante útil, evidentemente, para poder hacer esto, clasificar de forma súper rápida una web y todo a su alrededor. Dentro del cálculo de la fórmula del dumping del PageRank había una cosa que se llama el dumping factor, que evitaba que entrara en bucle infinito la fórmula, que era básicamente la probabilidad de abandonar la navegación. ¿Cuál era la probabilidad que existía de abandonar la navegación? Una vez que entrabas en una URL en concreto, sin darle a ningún clic. A ver, todos estos conceptos son un poco más avanzados. Les dejo un par de artículos, uno de Juan González Villa y otro de Cráneo Privilegiado, que creo que les puede valer bastante bien para aprender bien de qué se trata esto. La idea un poco que quiero con que nos quedemos es que
era una forma muy útil de entender la valoración, pero no era la única, evidentemente. No obstante, lo vemos gráficamente como mejor. Al sumo de links o sumo de popularidad, llámalo como quieras, que los SEOs nunca se han puesto muy de acuerdo en esto, de cómo llamarlo. Básicamente, mientras más links recibías, tu sumo de popularidad aumentaba, y eso está tachi, ¿no? La forma mejor de entenderla es que tú siempre vas a tener una naranja dentro de una URL, y sea como sea los links que crees, siempre se van a repartir entre ese sumo de esa naranja. La naranja va a seguir siendo igual. Si pones más links, si tienes 5 links, van a ser 5 links. Si son 6 links, se va a repartir, pero es la misma naranja. Es una forma de entenderlo muy visual, un poco simplificada, pero yo creo que se entiende, ¿no? Algunos datos interesantes del índice de Google para que entendamos la valoración de esto es que en el año 98 ya habían logrado Google indexar más de 26 millones de páginas web. Realmente esto es una proeza tecnológica para ese momento. Y en el año 2008 lograron indexar 3.000 millones de páginas web. Algo que me parece también súper importante. Ojo, es un dato del 2008, o sea, es más de 12 años, o sea, que no imaginarse cuál será el nivel al día de hoy. El hecho es que les explico todo esto de cómo se calcula el PageRank para que entendamos que los links son solo una parte y que es muy importante, pero son solo una parte dentro del mundo del SEO, ¿no? Y dentro del mundo de la ordenación del trato de datos en Internet. El contenido, ese rey destronado, lo llamo rey destronado porque es bastante habitual que siempre digan el rey, el contenido es el rey, toda esa tontería, que si es el rey, que si no es el rey, da igual un poco. El contenido evidentemente es fundamental porque hay que contestar la búsqueda del usuario. No obstante, forma parte evidente, esencial dentro de, da igual si es un rey o no es un rey, pero sí que forma parte de esos factores on-page que hay que analizar dentro de tu propia página web para mejorar tu posicionamiento. Existen otros factores como la velocidad, la experiencia de usuario que no veremos aquí, y hay una cosa allí que se llama las entidades. ¿Y qué carajo son esto? Las entidades, es una palabreja, ¿no? Una palabreja compleja, pero bueno, sí, ahí está, las entidades. Además es un concepto que se habla desde el comienzo y es fundamental desde el origen de Internet, pero bueno, realmente dentro del mundo del SEO se habla poco, pero yo creo que se va a ir hablando más porque cada vez es más claro cómo está funcionando el tema de las entidades. Me gusta esta definición porque es la definición directa de una de las patentes de Google, según este artículo de Entities, que es una entidad, es una cosa o concepto que es singular, único, bien definido y distinguible. Por ejemplo, una entidad puede ser una persona, un lugar, un elemento, una idea, un concepto abstracto, un elemento concreto, otra cosa adecuada o cualquier combinación de los mismos. Yo sé que aquí seguramente les debe estar explotando la cabeza. ¿Qué me está contando este hombre con esto de las entidades y esto que tiene que ver con web semántica y datos estructurados? Pues tiene que ver mucho. Pero estoy segurísimo que lo vas a pillar con un ejemplo. Seguramente, como todo se entiende muchísimo mejor de esta manera. Vale. Imaginar que buscas un artículo además bastante antiguo, del 2014, en Archive, muy bueno, que trae este ejemplo y algunas ideas más. Barcelona. Si buscamos Barcelona, evidentemente esto puede hacerse referencia al equipo de fútbol de Barcelona. También puede hacer referencia, como es lógico, a la ciudad de Barcelona. Pero también, como es lógico, si buscamos, puede ser también una ciudad que está en Venezuela, es una ciudad costera de Venezuela. Entonces, es la misma palabra, es parte de la riqueza del lenguaje, los distintos significados que puede tener una misma palabra. A su vez, Barcelona, vamos a enfocarnos ahora en Barcelona ciudad, también es llamada ciudad condal. Entonces, son dos formas de llamarlo a la misma ciudad condal. Y a su vez, lo típico cuando haces una búsqueda en Google, que te aparecen búsquedas relacionadas, o podrías estar buscando, te aparecen otras entidades que están relacionadas. Cataluña, porque evidentemente Barcelona forma parte de Cataluña, la Sagrada Familia, Gaudí como el artista representante. Entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? Que estas entidades forman parte de esta entidad fundamental que sería Barcelona o la ciudad condal. Es más, si utilizamos una herramientita, que les dejo aquí también para que puedan probar, el Carl Henry Knowledge Graph Search Tool, una herramienta para buscar entidades, si seguimos buscando Barcelona, podríamos hacer referencia a muchas otras cosas, como por ejemplo la Fundación Bancaria La Caixa, que es una entidad bancaria que tuvo su origen en Cataluña. Puede ser la canción de Freddie Mercury, que no la ha escuchado, Barcelona, la de las Olimpiadas, muy buena canción, por cierto, y la Universidad Autónoma de Barcelona. Y miles de cosas más, o sea, pueden probar. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Evidentemente que la riqueza del lenguaje es impresionante y que las entidades son un concepto más inteligente que las palabras. Me encanta esta frase, las entidades son más inteligentes que las palabras. En este mismo artículo en Archive traen un vídeo que
Se los estoy dejando aquí para que lo vean después, que sea de Freebase, Welcome to the Meta Web, porque lo van a entender, se los prometo. Es un vídeo muy cortito, está en inglés, pero es un vídeo muy cortito de 3 minutitos, donde les prometo que van a entender que son el tema de las entidades. Pues es un vídeo que está súper bien hecho y se los recomiendo. No se los pongo aquí porque Ivonne va a decir, bueno, ¿cómo vas a usar tu tiempo del vídeo para poner vídeos de otros? Pero no. Verlo con más calma después, pero se los recomiendo. Pero allá hace una analogía súper interesante. Es como las entidades son como una especie de código de barra. Es un identificador único que nos permite tener claro un concepto, una entidad que es algo y a su vez cómo se relaciona con otras cosas a su alrededor. Y este ha sido un concepto muy importante para los buscadores, como lo veremos. ¿Cómo Google construye las entidades? Y aquí les estoy dejando una pequeña pista. A ver, les voy a dar unos segundos para ver si en sus casas lo ven después. Esa tijerita, ¿ustedes qué pueden imaginarse? ¿Qué podría estar pasando? ¿Cómo Google construye las entidades? Exacto, copiando y pegando, igual que ustedes, o los códigos que ustedes nunca van a copiar y pegar de Stack Overflow o cualquiera de estos foros. Nunca, o los textos que copiamos y pegamos, nunca. Pues sí, Google funciona igual que nosotros, copiando y pegando, y por supuesto también construye sus propias entidades. ¿Cómo construye sus propias entidades? Bueno, aquí podemos utilizar él puede utilizar distintos recursos, puede ser la Wikimedia, Wikipedia, la Image Music Database, IMDb, o incluso las entidades de Facebook. La entidad de Facebook también se suele utilizar bastante. Entonces, claro, aquí entra una duda, ¿no? Dices, bueno, pero ¿cómo es esto de las entidades? Entonces, ¿qué carajo realmente entiende Google cuando yo estoy hablando? Y esto es una pregunta súper válida, ¿no? ¿Qué entiende Google? Ponemos la cara de la señora. ¿Qué entiende realmente Google? Y les traigo un ejercicio interesante que se los prometo. El lenguaje humano tiene ciertas complejidades y el lenguaje de robot tiene otras complejidades. Para nosotros, siempre pongo este ejemplo que se ve bastante claro. Claro, ver una naranja es una naranja y esto es un plátano. Entender que ambos son frutas es como muy habitual, es como muy normal, ¿vale? Sí, eso no tiene ninguna complejidad. Pero que uno sea redondo y que el otro no, para un robot, de repente, que ambos sean frutas y que uno sea redondo y que el otro no, de repente puede tener un nivel de complejidad un poco mayor de cómo entender esa matización. Para nosotros es algo súper habitual y lo tenemos bastante asumido. Siempre pongo este ejemplo del típico robot que esté hablando y imagínate un político hablando y comparando los textos de unos y otros. Siempre va a haber una allí que de repente no encaja de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, no sé si lo conocen, seguramente sí. Algunos de ustedes tienen el Natural Language API de Google. Es una herramienta que es de pago en principio, pero tiene una para poder probar. Y de hecho yo lo utilicé aquí, poner unos textos de Ivonne, ¿no? Puse ahí unos textos, y es que Ivonne no sé qué, tal. Y está muy bien, y yo les recomiendo que copiar y pegar una parte del texto de vuestra web para que entiendan cómo realmente Google entiende las cosas. Él no entiende las cosas de la misma manera que tú pones tu HTML, o pones tus párrafos, o pones tu artículo, o pones tu entrada al blog, o pones tu receta. No lo entiende de la misma manera. Y él entiende, a mí me encanta esta herramienta porque puedes ver precisamente la sintaxis, las categorías, las entidades que él detecta. Puedes ver cómo de repente entiende que esto es una página web, cuál es el recurso de esto, que esto es una organización, que esto es una empresa. Está muy bien. Y es una buena forma de aproximarnos a entender un poco de cómo Google realmente entiende nuestros contenidos, ¿vale? Entonces, volvemos aquí otra vez al lapsus histórico. Vamos a hacer otro boom a lo largo del tiempo. ¡Bumba! Nos vamos al 90, a los disquetes. Vale, volvemos otra vez, como no, al consorcio de la World Wide Web. Otra vez con este hombre, Tim Berners-Lee, por favor, por supuesto. Cuando él propone a los orígenes del consorcio el Resource Development Framework, o RDF, es un esquema de RDF que permitía precisamente generar modelados de información de la web, básicamente gráficos del conocimiento. Gráficos o knowledge graph, gráficos del conocimiento, no dejan de ser simplemente redes interconectadas con descripciones de entidades y de cómo se relacionan entre ellas, ¿vale? Llega un momento que me encanta de esta charla que estaba preparando. Un momento súper friki para poder explicarlo y me van a entender, se los prometo, ¿vale? Larga vida y prosperidad, ¿eh? Con Leonard Nimoy. ¿Quién no conoce a Leonard Nimoy o a Star Trek? A la serie original de Star Trek, que por cierto, les traigo una cita aquí, pero de verdad, esto no tiene nada que ver ni con el SEO ni con las entidades. Pero es una cita que me encanta y que creo que todos podemos aprender. Así que, si aunque sea no aprenden de entidades ni de datos estructurados, por lo menos les queda una cita súper chula. El milagro es este: the more we share, mientras más compartimos, más tenemos. De Leonard Nimoy, excelente persona y bueno. Lo vamos a entender con esta gráfica, además de un artículo que les recomiendo también muchísimo, de Yoast, de History of Schema, donde traen a colación este gráfico que sale en un artículo sobre Relation Machine Learning, etcétera, cómo las máquinas pueden aprender entre ellas. Está muy interesante. Entonces, tenemos a Leonard Nimoy como actor que representa un papel de Spock en una serie de Star Trek, que a su vez forma parte del género de cine de ciencia ficción, que a su vez
comparte el mismo género de ciencia ficción con, por ejemplo, Star Wars, que a su vez también tiene un personaje que se llama Obi-Wan Kenobi, que en este caso fue interpretado por Alec Guinness, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende un poco como, aquí creo que lo vemos bastante bien gráficamente, cómo las distintas entidades, los buscadores, las máquinas, pueden entender distintas entidades que están relacionadas entre ellas y cómo están relacionadas entre ellas. Entonces, esto me parece súper interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que al HTML, ¿vale? Para añadir estas relaciones, había que añadirlo, por supuesto, de alguna manera al HTML, el lenguaje de la web, ¿no? Entonces, para ello, habían varios formatos y sintaxis. JSON, RDF, XML, RDFA, que lo que hacían era enriquecer el HTML, pero en general, y ahora lo van a entender por qué, era complicado de expresar y de mantener. Lo vemos, vamos a hacer otro salto en el tiempo. Volvemos en el año 2000, aquí teníamos de presidente Aznar. Bueno, seguramente hay otro en España. Había otro suceso histórico en ese momento más importante, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Si nos situamos un poquito cronológicamente. En el año 2000 se introducen los microformatos. Esto es una captura de un microformato, ¿vale? De cómo eran los microformatos. Fue introducido por el grupo Working Group de HTML. ¿Qué es lo que pasa? Que carecía de capacidad de expansión y mantenimiento. Esto es lo que les estaba diciendo antes. Lo malo de mezclar esto con el HTML de esta manera era que mezclabas un contenido leído por humanos con el de las máquinas. Por lo tanto, esto generaba un problema de mantenimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, en el año 2009, Google introduce los Rich Snippets para destacar resultados de algunos de sus datos. Es aquí cuando los resultados en Google empiezan a mostrar una serie de información un poquito más interesante. Empezaron las estrellitas que fueron tan famosas y tan abusadas por ellas y muchas otras cosas, que si películas, que si eventos, lo que sea, ¿no? En ese momento, en el año 2009, se estaban utilizando los microformatos y el formato RDFA para destacar esto, para etiquetar este tipo de tipos de contenidos que podían haber dentro de una web. Pero hasta el 2015 realmente, miren, es algo bastante más reciente, no se empezó a preferir por muchos puntos, por muchas ventajas que tenía JSON. Porque por cierto, JSON, JSON, bueno, sí, en la parte de la pronunciación. Pero bueno, vamos ¿de qué viene JSON o JSON? Del JavaScript Object Notation, que básicamente nos permitía, no solo sirve para esto, pero nos permitía describir contenido en los buscadores. Entonces, como por ejemplo, imagínate una empresa, de repente Google podía entender perfectamente el precio de un producto, si te imaginas una tienda online, o podía entender el código postal de donde está una web, porque tú puedes poner el código postal en HTML dentro de tu página web, pero de repente no lo entiende de la misma manera el buscador, y de esta manera, con datos estructurados, lo podía entender de alguna manera, con productos, etcétera. Entonces, fue muy útil, evidentemente. Aquí tenemos una captura de cómo funcionaría, porque además tiene la ventaja de que este tipo de formato nos permite, es fácil de leer tanto para máquinas como para humanos. Son estos objetos. Entonces, fue un pequeño paso para el hombre, fue un gran paso para JavaScript. Esto sonó muy bonito, ¿verdad? Muy romántico. Pero bueno, sí que evidentemente era muy útil, ya que nos permitía mostrar muchísima información y sus relaciones. Y esto, por supuesto, ha sido clave para el nacimiento y configuración de lo que es esquema como tal, que ya lo veremos qué es esto. Año 90, 2000, otra vez lapsus del tiempo, vamos hasta el 2011. De verdad, estuve buscando efemérides de ese año y honestamente lo único relevante que vi fue el estreno de Kung Fu Panda 2. Quitando eso, tal y como la imagen me encajaba bastante bien, me parecía más simpática que poner un suceso trágico, así que ya está. Bueno, esquema.org, que seguro lo conocen, aquí tienen el mismo, les vuelvo a mencionar el artículo de Yoast. Hasta 2011 la sintaxis no era compartida por los buscadores. Yo creo que posiblemente esto fue uno de los factores que hizo que esto se tardara tanto tiempo realmente en congeniar configurarse de alguna manera, ¿no? Cada buscador tenía su forma de entender esto. Entonces, por lo tanto, se unen Google, Bing y Yahoo, creo que en junio del año 2011, y en el noviembre, unos meses después, Yandex, el buscador ruso, se unen para compartir cómo van a tratar el tema de los datos estructurados y fundan esto de esquema.org, que no deja de ser esto, un vocabulario compartido por todos, donde se establecen lo que son los datos estructurados, los distintos tipos de datos que puedes meter estas etiquetas dentro de tu página web. De hecho, en el año 2013 tuvieron la iniciativa de crear los actions, que permiten no solo describir algo que va más allá, no solo una etiqueta que está dando más información contextual, sino que además puede agregar una respuesta, como por ejemplo una reserva de un restaurante, ¿no? De alguna manera. En la actualidad,
los datos estructurados de esquema son los que sostienen, yo creo que muchísimos de los resultados enriquecidos que al día de hoy vemos en Google. Bueno, en Google, en cualquier buscador. Lo que pasa es que no todos van a necesariamente plasmarse en la página de resultados, ¿no? Me gusta esta definición de los datos estructurados consisten en una serie de etiquetados que describe el contenido que se encuentra en una página web. Esquema.org no deja de ser un lenguaje de etiquetado universal que va a mejorar el entendimiento de los motores de búsqueda, algo que es fundamental. Esto es una cita de María Navarro del blog de Human Level, donde está muy bien explicado. Ahora bien, tú puedes meter esquema, datos estructurados a través de distintos formatos. Esto sigue siendo igual que antes. Puede ser por microdatos, por RDFA, por JSON. ¿Qué es lo que pasa? Que el JSON o JSON se ha convertido en el estándar como tal. Ha sido como el más aceptado y el más estable desde muchos puntos de vista. Esto es una captura más reciente de la organización de esquema y ya me mostraba que tenía más de 841 tipos de datos estructurados. Recordar que esto se clasifica en función de imaginar si se trata de personas, de artículos de una revista, si se trata de recetas, de organizaciones, de organismos, de productos, de una serie de reviews de películas, de cada tipo de datos tiene un esquema particular que lo más apropiado posible a esto. De hecho, fijarse que el coronavirus, situación actual de pandemia, los datos estructurados han ayudado precisamente a estas alertas que aparecían gracias a esto, ¿no? A esta información a mayores que se ponían en las páginas web, ¿vale? Entonces, esquema.org, que se los recomiendo que lo revisen, es lo que les decía antes, esto se los mencioné antes, no siempre todos los datos se van a ver en los resultados de las páginas del buscador, ¿no? Pero yo creo que esquema al día de hoy es un sinónimo de SEO, honestamente. Yo creo que el SEO no se puede entender al día de hoy sin esquema. ¿Por qué? Porque nos permite ir un paso más allá de los factores de ranking tradicionales. Porque ya los factores de ranking tradicionales, en cierto sentido, las tecnologías van mejorando y poder contextualizar nuestros datos y etiquetar nuestros datos y poder relacionarlos con distintas entidades, a su vez nos permite precisamente ir ese paso más allá. Permite construir precisamente esa web semántica que, por una parte, es mejor interpretada por los robots y a su vez nos ofrece mejores resultados a nosotros como usuarios del buscador. Que sepan que aquí les dejo el código de GitHub de esquema.org, que tiene una licencia Apache, que evidentemente es un desarrollo abierto y esto es importante que lo siga haciendo siempre así, por supuesto. También les dejo otro recurso muy interesante que es el Google Search Gallery, que les permitirá, pueden ver, está muy bien porque les permite ver precisamente de cómo esos datos estructurados les ha permitido a los buscadores tener distintos tipos de resultados del buscador. Están las carruseles, están no sé qué, entonces de alguna forma está bien porque te permite, en función de tu página web, el tipo de contenido que tengas o del dato estructurado que quieras implementar en tu página, te permitiría precisamente ver cómo funcionaría a nivel de resultados y una vez que el buscador decide o no utilizar tu página para estos resultados. Me encanta esta cita, muy romántica, muy bella. El enlace y la búsqueda creaban el camino para encontrar cualquier cosa y conectar a cualquier persona. No tiene que ver con el SEO del autor, o sea, simplemente un periodista que habló sobre Google como lo haría, trata de Google como la empresa, no como SEO. Pero bueno, sí que me parece muy potente esta cita y la utilizo muchísimo precisamente porque es verdad. El enlace y la búsqueda van a crear el camino para encontrar cualquier cosa y conectar a cualquier persona. Y esto ha definido en cierta manera el trato de la información que tenemos en nuestras páginas web, tanto a nivel de datos estructurados como a nivel incluso de semántica de la web, ¿no? Unas estadísticas curiosas es que más del 56% de la población mundial tiene acceso a internet ya, ojalá lleguemos al 100% algún día, y que en un minuto se producen cada día más de casi 5 millones de búsquedas en Google, 4 millones y medio de búsquedas en Google. Es muchísimas búsquedas, buscamos muchísimo. Y es que la realidad es que, aunque no lo quieras ver, aunque no estés a favor de las políticas como empresa de esto, Google indudablemente, esta casilla de verificación, esta simple casilla de verificación, ha cambiado muchísimo nuestras vidas, nuestras webs, nuestros desarrollos y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? A todo esto que estamos hablando, bueno, sí, la web semántica, el consortium, hemos hablado de datos estructurados, de buscadores, pero en WordPress. Afortunadamente en WordPress es bastante sencillo la implementación de los datos estructurados gracias a los plugins. Aquí, ¿qué pasa? Que los plugins, tenemos distintos tipos de plugins. Plugins que son más completos, como Yoast, o Randmat, o SEOpress, o The SEO Frame, o All-in-One SEO, que permiten hacer muchísimas cosas y estos son más específicos. Bueno, evidentemente algunas como WordPress o Jetpack que tienen funcionalidades específicas de SEO, pero vamos a decir que hay distintos tipos de plugins, más generales y plugins más específicos.
aquí siempre digo, aquí cada persona va a tener una opinión, que si este plugin es más rápido que este otro. Tú básicamente debes probar. Esto se trata como los gustos. A mí me gusta el chocolate, te gusta la fresa, el otro te gusta la vainilla, da igual. Aquí es una cuestión de gustos, de compatibilidades con tu tema, etcétera, y que tú te sientas a gusto y que tu plugin funcione. Muy grosso modo, esto es un resumen muy grosso modo. Evidentemente no todos los plugins, pero en general todos te van a facilitar el proceso de indexación utilizando meta-robots específicos, te van a eliminar contenido duplicado, te van a ayudar con los enlazados, con los links, te van a facilitar por supuesto la gestión de robots.txt y sitemap, que son dos archivos muy importantes dentro del mundo del SEO. Te permiten introducir metatítulos y descripciones para tus contenidos, te orientan en la redacción y uso de encabezados. ¿Qué otras cosas? Te insertan las metaetiquetas de Open Graph, que ya hablaremos ahora de ellas. Te permiten precisamente insertar datos estructurados, que es el motivo de esta charla. Te permiten distintos tipos de meta-robots. Y por supuesto, te sirven de bandera identitaria en congresos y eventos. Yo soy de Yoast, yo soy de Ramad, y empiezan ahí a pelear entre ellos. O te regalan pegatinas en WordCamps. Y lo más importante, por supuesto, patrocinar y apoyar el open source. Entonces, esto del protocolo Open Graph lo quiero mencionar porque a veces se confunde bastante con el tema de datos estructurados con esquema. Se confunde bastante. Realmente el protocolo de Open Graph es esas metaetiquetas que aparecen en la cabecera de nuestra web, que ayudan a las redes sociales a interpretar el contenido. Y de este modo convierten cualquier enlace que compartes en un objeto gráfico enriquecido de Open Graph, objeto gráfico enriquecido. Entonces, estos metaetiquetas ayudan también al gráfico del conocimiento y a las entidades, a los buscadores de alguna manera. No dejan de ser datos estructurados, sí, es verdad, pero no de la misma manera que los otros, que los que hemos mencionado hasta ahora. Por ejemplo, cuando Yoast, imagínate un plugin como Yoast, mete estas metaetiquetas, como puedes ver aquí, utiliza el Open Graph, metaetiqueta property y tal, que me lo meten dentro de la cabecera, precisamente le está dando una serie de información sobre, oye, este es el usuario de Twitter, esta es la organización, esta es la web, esto fue en qué momento fue publicado, esta es la imagen destacada, que precisamente es la que se comparte como imagen destacada cuando compartes el artículo, cuál es el idioma. Todo esto lo que hace es contextualizar, dar más información, no deja de ser en ese sentido, dar más información contextual de entidades y de grupos complejos de información, precisamente para que los robots, los motores de búsqueda en general puedan entender mejor esto. Yoast, por ejemplo, y que sepan que tardó bastante, de hecho hasta hace poco realmente, que no tenían esta opción para que tú puedas definir distintos tipos de esquema, mientras que ya otros plugins ya lo habían hecho hace bastante tiempo. Puedes precisamente ya al día de hoy, en función de tu tipo de página, puedes definir el tipo de esquema que quieres que tengan, ¿no? Y aquí tienes normalmente la configuración de tu plugin SEO de Yoast. También no te olvides de que, bueno, el mismo Yoast tiene un bloque de Gutenberg, el tipo de bloque, para hacer las típicas preguntas frecuentes, que es algo bastante útil para muchas webs. Puedes utilizar estos bloques de preguntas frecuentes en algunas de las types. Ramad también lo tiene dentro de su configuración, tipo de esquema en función de, imagínate, tienes un tipo de entrada, un custom post type específico para libros o para cursos o para eventos o para ofertas de empleo, lo que quieras. Puedes ya darlo de alta de esa manera, de forma automática, y tú ya después simplemente configuras los campos. Por ejemplo, este es muy habitual, el All Rich Snippets. Ahora se los comento para que vean qué plugin es este. Básicamente los fragmentos enriquecidos, lo típico de las recetas, ¿no? Oye, si tienes una página de recetas, el tema de los textos enriquecidos fue una de los datos estructurados, ha sido una fundamental. O sea, no puedes tener una web, un blog de recetas sin tenerlo este tipo de información, donde básicamente pones el nombre, pones la autoría, pones los ingredientes, pones a nivel nutricional las calorías, etcétera. Y todo esto es una información que utilizan muchísimo los buscadores, muchísimo. Quiero mencionarles otros, hay muchos de pago. Este no está dentro del repositorio oficial, pero bueno, creo que funciona bastante bien. Lo he probado, el Schema Pro, que tiene este wizard, que esta guía de instalación una vez que lo instalas, ¿no? Que te va diciendo precisamente, bueno, en tipo de página, qué tipo de esquema vas a utilizar. Todos tienen bastantes similitudes, ¿no? En este sentido. Lo bueno de Schema Pro es que me gusta porque precisamente con WooCommerce, en el caso de los productos, puedes crear como que taxonomías bastante más personalizadas, y esto creo que es un poco el modelo de monetización de muchos de los plugins que están en el repositorio, que te permitan a nivel, imagínate, nivel de producto, oye, esta es la marca, esto está, algunos de los atributos que tengas tú de forma personalizada en tus productos, depende de la naturaleza de tu tienda online, puedas dar una información aún más detallada en los datos estructurados, ¿no? Este es un solo ejemplo, hay más, de hecho aquí les tengo algunos más, estos especializados, como por ejemplo este es muy famoso, el de Hessman, de esquema simplemente, que tiene una versión gratuita del repositorio y después tiene una versión de pago. Tienes este sí que no lo he utilizado, el otro, el de AMP, esquema Structured Data for WordPress and AMP, este sí que no lo he utilizado, pero bueno, se los pongo como de los más utilizados.
Este sí lo utilizaba, el VPC o Structured Data Schema, funciona bastante bien. Como ven, la mayor parte de ellos utiliza el formato JSON o JSON, ya lo digo de las dos maneras, continuamente por temor a, básicamente para, bueno, en general creo que los modelos de monetización, un poco de ellos es que hay ciertos tipos de contenidos que no te los van a dar necesariamente en la versión gratuita, pero bueno, cada uno tiene prueba, porque en general igual la mayor parte ya te podría valer. Este de Brainstorm Force fue uno de los más utilizados durante mucho tiempo, sobre todo por el tema de las snippets de las estrellitas, para obtener estos esquemas más populares. Y bueno, de hecho la captura de las recetas era de este plugin. No se olviden, por supuesto, que aunque en WordPress es bastante fácil, no hay por qué ponerse a implementar los datos estructurados de forma manual, como no tiene más mínimo sentido teniendo todas estas opciones con plugins. Sí que tienes que probarlo siempre. La herramienta esta que se va a eliminar próximamente, que salió una noticia de hace poco, de Structured Text Tool, la primera URL se va a eliminar pronto. De hecho ya te sale un aviso una vez que lo utilices, la puedes seguir utilizando. Y la otra, que es la que va a reemplazarla de alguna manera, la vigente, estará la anterior, la anterior la puedes seguir utilizando. No sé cuándo veas este vídeo, pero bueno, si lo ves más o menos en el tiempo que se publica, sigue existiendo. Y bueno, donde te muestra, me gustaba porque te mostraba todo el código. Por otra parte te mostraba si tenías errores o advertencias y qué tipo de contenido. Y después tienes el otro, el nuevo, que básicamente, bueno, está bien también. Bueno, no sé en qué, todavía no lo he analizado tanto en qué perdemos y qué ganamos. Pero bueno, te permite generar vistas previas de los resultados, ver el HTML renderizado, etcétera. Pero bueno, está bastante bien, ¿no? Para finalizar, porque ya se me está alargando y ya veo el tiempo y Ivonne me puso un tiempo y yo respeto. Piensa, aunque me enrollo como una moto, piensa en el usuario, de verdad. Yo espero que hayan disfrutado esta charla, pero piensa siempre en el usuario. Evidentemente tus contenidos deben pensar primero en el usuario, pero por favor no te olvides del robot. Yo creo que darle cariño, amor y datos estructurados no te pide mucho más. Vas a ayudar a que tu web sea semántica, no solamente con el HTML, no solo con el HTML y los encabezados haces tu web semántica, y el correcto uso de los encabezados, evidentemente. Sino que también lo haces con los datos estructurados, que aportan muchísimo a los buscadores, aportan una contextualidad y permiten entender mejor a los robots tu contenido. Y oye, no te pide mucho más. Y finalmente, bueno, muchísimas gracias a Ivonne por poder participar en esto, que me hace mucha ilusión, que se lo debía hace muchísimo tiempo, me hacía otras ediciones no pude participar. Gracias, por supuesto, siempre agradezco a Giphy, Pixabay y Unsplash por todas las fuentes, GIF, imágenes y tonterías que puedo poner, las licencias Creative Commons, las licencias GPL, LibreOffice y Ubuntu, mi sistema operativo que me permite precisamente hacer estas caralladas. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por esta charla, por esto. Voy a estar en las preguntas o lo que sea, ya tienen mis datos de contacto, cualquier cosa que necesiten, y yo encantado de responderles. Un fuerte abrazo. ¿Estás viendo esto en directo? Recuerda que en el chat y debajo del vídeo te hemos dejado un enlace para que accedas a la sala de Google Meet y puedas conectar con el resto de asistentes e incluso resolver todas tus dudas con el ponente de esta charla. Si no es así y estás viendo este vídeo en YouTube o de repetición, no dudes en darle a me gusta, en suscribirte a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando este tipo de contenidos abiertos y gratuitos, y esperamos que haya sido de tu agrado. Si quieres, puedes valorar la charla en el enlace de abajo. Nos vemos pronto. Hasta luego.